ustedes saben que a mí me gusta mucho el storytelling. Ahí está el título, El hogar de la princesa. Había una vez un rey que tenía una hija, la princesa. Y la princesa llegaba a la edad adulta y el rey decidió que ya era hora de que se fuera a vivir sola. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues no tiene pretendiente, organizó un concurso que se llamaba El hogar ideal para la princesa. El ganador se podía llevar un premio muy grande de 10 cofres de oro puro, 100 vacas y 100 caballos. Y los más grandes constructores y arquitectos del reino empezaron a crear un hogar ideal pensando en la princesa. De hecho, el primero, uno de ellos, que además tenía mucha experiencia en la construcción militar, construyó un castillo de piedra con varias torres, sólido y robusto. Se parecía casi al castillo de Drácula que visité en Rumanía. Alrededor de él había situado varios guardias para su mayor protección. Y la princesa llegó, lo miró con admiración diciendo, este lugar parece muy seguro para vivir. Y se quedó viviendo un tiempo en él, disfrutando de la seguridad que le proporcionaba. Pero al cabo de un tiempo se sintió algo agobiada, porque las paredes eran tan gruesas que no dejaban prácticamente ni entrar el aire puro que venía desde el exterior. Y los guardias examinaban a cada persona que se acercaba al castillo. Esto me recuerda a la vecindad donde vivía en un edificio de Brickell durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, claro, ni siquiera la princesa podía tener mucho contacto con los habitantes del reino. ¿Y qué pasó? Decidió que ese no sería su hogar ideal. Lo mismo hice yo con ese edificio de la vecindad de Brickell. Otro palacio, le hicieron otro palacio a la princesa. Esta vez fue construido por un famoso arquitecto que llegaba desde el oriente y este palacio estaba hecho de diamantes, de piedras celestiales, telas aterciopeladas. Y era un lugar que era a la vez cómodo y precioso y lujoso. Y las paredes brillaban con los rayos del sol y la luna. Los muebles, por cierto, estaban hechos de unas telas muy bonitas y las telas, de hecho, invitaban a largos descansos. Los sirvientes, guapísimos, hombres y mujeres, estaban ahí siempre dispuestos a cumplir todos los deseos de la princesa. Y la princesa vivió un tiempo allí y dijo, qué hermoso es este lugar para vivir. Podría aquí estar mirando las gemas y contemplando su belleza todo el día, disfrutando de la compañía de estos hermosos seres humanos tan bellos, ¿verdad? Y claro, ahí siguió viviendo y pasaron solo unos días. ¿Y qué sucedió después de haber visto todas las gemas en las paredes, haber disfrutado del suave tacto de las telas? La princesa, la verdad, se sintió algo aburrida. Los sirvientes empezaron a molestarle porque no le dejaban hacer nada por sí sola, siempre intentando cumplir cualquier deseo suyo. Y al final, la princesa volvió a tomar la decisión de que este tampoco sería su hogar ideal para vivir. Y así iba visitando varios sitios, pero no se quedaba satisfecha con ninguno, a pesar que no les faltaba comodidad, lujo, seguridad, belleza a su alrededor. Entonces el rey, su padre, algo ya un poco desesperado, dobló la cuota del premio que se llevaba el ganador del concurso. Y un día se presentó en el palacio un joven vestido de, diríamos, harapos, ropajes bastante pobres, anunciando que había preparado un lugar ideal para la princesa. Y los sirvientes del rey se rieron, porque claro, lo menospreciaron, se dieron cuenta, aquí es donde falta de humildad. Y dijeron, ¿y qué puedes ofrecer tú, pobre diablo, a nuestra princesa? Acompáñenme, dijo el chico. Y fueron el rey, sus consejeros y la princesa a ver el lugar que él había preparado. Y pararon frente a una modesta cabaña de madera rodeada por un jardín. Los consejeros empezaron a burlarse del chico. ¿Cómo tú puedes pensar que la princesa podría vivir aquí? Al fin y al cabo se trata de una princesa y no de ninguna campesina de tu clase. Pero la princesa aún así quería probar. Y descubrió que había un huerto donde no crecía nada y allí empezó a plantar flores, vegetales y árboles frutales. Se ocupaba del cuidado del jardín, cortando y podando las plantas, cortando las ramitas, fertilizando la tierra. Y veía cómo el jardín florecía, los árboles daban sus frutos y la princesa podía ver cada día los resultados de su trabajo.
Y el jardín siempre estaba abierto a todos. Los habitantes del reino venían a buscar hortalizas, verduras, frutas y se deleitaban del sabor, del aroma, de la belleza de ese jardín. A veces venían tempestades, a veces plagas que exigían más atención de la princesa. A veces acababa muy cansada. Pero a pesar de esto, y con sorpresa para todos, la princesa eligió quedarse allí. Y el padre estaba muy curioso de todas las opciones que has tenido, ¿por qué esta, la más modesta? Y ella le dijo a su padre, mi jardín, al contrario de un castillo o palacio, nunca deja de crecer. Siempre puedo plantar algo. Cada día es una aventura. Y puedo compartir con todos los frutos de mi trabajo. Este es, padre, mi hogar ideal. ¡Wow! Me encanta, pero además esta historia me fascina porque les cuento algo. Es parecido a lo que yo estoy experimentando ahora, de regreso a algo que había sido una de mis pasiones en la niñez, la jardinería. Plantar, fertilizar, ver crecer algo, recoger frutos que te comes de la planta sin que hayan pasado por transportación, congelación o químicos. Yo me acuerdo que el niño, Ismael, a los 8, 9, 10 años, una vez le dijo a su abuela en el pequeño jardín enfrente de la casa, abuela, permíteme hacer una huerta. Y le aboné con caquita de vaca, y apestaba al principio. Y mi abuela me decía, mis amigas que vienen a visitarme, esto huele pésimo. Yo le decía, ahora huele mal, abuela, pero pronto nos comeremos frutos que van a salir de aquí. Sembré lechuga, rábano, tomates, y lo comíamos en la casa. Entonces la jardinería fue una pasión en la infancia que luego pues se abandonó. Y que ahora con el proyecto del Cala Center, donde en algún momento, si no has venido todavía, te espero, porque los mexicanos dicen mi casa, tu casa. Pero esta sí, de verdad, es una casa pública. Nació con esa intención y ese propósito. Y por eso entiendo la moraleja de este cuento de la princesa, porque es verdad, el jardín nunca deja de crecer. En un jardín siempre hay algo que muere, algo que nace, algo que crece o algo a lo que le cae una plaga y hay que sanar. El jardín es una aventura todos los días. El jardín te permite que a través de tu propia interacción con él, tú sientas que la vida tiene sentido y que no es algo que ya está del todo terminado y hecho. Me encanta esta historia y con esta historia vamos a hablar de justamente el jardín de convertirnos en un líder de opinión. Porque esa es una capacidad de influencia sobre el comportamiento de un grupo social, de una población determinada con respecto a ciertas formas de pensar y de actuar, ¿verdad? Y un líder de opinión o un influencer en el tamañazo que tiene esa palabra, porque a veces decimos cualquiera es influencer, sí, porque tiene una comunidad, pero ¿cuál es la influencia que tiene? Bueno, en su nicho es influyente, pero yo estoy hablando acá de un impacto real de transformación y de autoridad por integridad ante la sociedad. Yo estoy hablando de un líder de opinión que se convierta en una fuente confiable de información y cuyos puntos de vista son tomados como modelo por mucha gente que les sigue. Entonces, como ves, estas personas son esenciales para brindar datos oportunos y veraces a la población sobre temáticas en las que están especializados. Quizás tú que ahora me estás viendo hayas estudiado contabilidad, psicología, pero ante los catastróficos eventos producidos por el cambio climático, es muy probable que quieras escuchar la opinión especializada de un ambientalista, de un ecologista. Ese es un influyente en esa área. ¿Ves? Y estas figuras o líderes de opinión que están conectadas a un propósito que es su misión de vida, existen en todas las ramas. Y por tanto, ya sea a quien mejor le va, porque convierten su pasión en vocación, su vocación en profesión, su profesión en misión. Y eso hace que tú seas un líder de opinión cuando tú tienes una misión. No todo el que tiene una profesión es líder de opinión. Pero créanme, todo el que en la vida tiene una misión es líder de opinión. Porque la misión es tan poderosa y le rebasa a su pequeña personita que quiere entusiasmar, enamorar, persuadir a los demás sobre esa misión tan macro que tiene, porque es para el bien mayor, es el bien del mundo, es el bien de otros. ¿Se entendió esto? Pasión a vocación, vocación a profesión y profesión al cuarto, misión.
Y cuando tú tienes una misión, aunque sea Mission Impossible, ¿verdad? Que a mí me gusta en inglés que dicen impossible. Si lo deletreas es yo am possible. Yo soy posible. Yo lo hago posible. Nothing is impossible. Todo es posible. Y esa es la mentalidad de un líder de opinión. No acepta muchos nos a la desesperanza y al contagio de apatía de la mayoría, del rebaño anestesiado. Y como digo, esto se aprende, esto se desarrolla. Convertirse en una figura de autoridad o en un líder de opinión, y se lo dice alguien que ha entrevistado a miles y miles y miles de líderes de opinión en diversas áreas y ramas de nuestras vidas a través de ese programa de entrevistas, pero además mi carrera como periodista. Entonces, te puedo decir que son personas que se han dedicado a fomentar desde su misión y propósito un mensaje, y tú lo puedes hacer también. Entonces, claro, hay gente que me dirá, bueno, Ismael, pero entonces, ¿ser un influencer es ser un líder de opinión? De alguna manera, sí, porque ciertamente toda persona que tenga una comunidad o una tribu y tenga capacidad de influencia sobre los individuos que la conforman, lo es. Pero ahí tienen ustedes esta frase de Dwight Eisenhower que dice, la cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Y me encanta. Dwight Eisenhower, la cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Por eso vuelvo y repito, de los 11 principios del líder bambú, que aparecen en mi más reciente libro, Fluir para no sufrir, está en audiolibro, está en digital y está en 2 versiones. Para los que están en Europa, Amazon España les tiene una versión de Planeta. Es el mismo texto, pero portadas diferentes. Y para los que están en las Américas, Penguin Random House, mi casa editorial de América, tiene también el libro, aparece con la foto mía en la portada. Entonces, integridad es el principio número 1 de ese nuevo modelo de liderazgo que proponemos al mundo, que es el líder bambú. Así que siempre tengan cuidado a quienes siguen en sus redes. ¿Qué contenidos estás tú consumiendo de esos líderes de opinión que tú le estás permitiendo monopolizar tu sistema reticular ascendente, tu sistema nervioso central autónomo? Cada vez que te aparece en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook o en YouTube, un mensaje de alguien. Porque tú tienes ese poder de decir, no sigo más a esta persona porque no me aporta valor. O sí lo sigo porque me hace reír y para mí reír es un baluarte. Divertirme es un baluarte siempre y cuando sea de manera sana y no humillando a nadie más. ¿Ves? Ese es el criterio con que uno escoge seguir a líderes de opinión. Pero además ese es el mismo criterio con el que tú tienes que construir tu plataforma de marca personal, que te voy a ayudar. Mañana te digo cómo te voy a ayudar a construirla a partir de la propuesta que mañana voy a hacer de ese Mastermind de liderazgo y comunicación y emprendimiento por 6 meses. Junto a mí, conmigo y el equipo de expertos que me acompaña. Entonces, nosotros siempre debemos cuestionarnos cómo llegar más allá de lo que se nos ofrece, más allá de lo fácil. ¿Y saben por qué? Porque lo bueno es el peor enemigo de lo mejor.